Hablaremos entonces de el último amante de Catalina la Grande, Catalina de Rusia. Así que vamos a ubicarnos en San Petersburgo, allá por 1790. Era zarina, justamente Catalina, y se había quedado sin novio. El favorito cesante era Alexander Mamonov, que le había confesado a Catalina que ya no la quería más y que pretendía casarse con una dama de la corte. Sorprendida ante semejante descaro, Catalina lo dejó hacer y hasta favoreció el casorio, dándole un poco de dinero a este hombre. Pero se quedó sola Catalina. Saben ustedes que tenía muchos favoritos. Catalina era muy aficionada a los asuntos venéreos, de modo tal que tenía un amante tras otro, en el mejor de los casos. El que le conseguía los amantes era, en esta época, ya siendo Catalina una mujer muy grande, uno de los primeros que tuvo, y el más importante, que era el amigo Potemkin, que ya no sentía por ella mucha atracción, ni ella por él, pero para mantener su influencia, como han hecho tantos favoritos y tantas favoritas, le presentaba, le conseguía novios nuevos a Catalina, y esa eficacia mantenía su influencia política. Bien, Catalina se quedó sola y varias facciones quisieron imponerle un sustituto, ya que ser amante de la zarina proporcionaba una influencia. Pues estaba todas las noches con la mina, qué sé yo, le decía, che, ¿por qué no pones, no sé, un subsidio para los fulanos? Entonces cada grupo político trataba de que el amante de la emperatriz fuera uno de los suyos, como si fueran partidos políticos y trataran de imponer un ministro. Había dos bandos principales. Uno era el de Potemkin, que hemos nombrado recién, y otro era el de Czernichev. Ganó Czernichev porque le presentó a Catalina a un muchacho de 22 años que se llamaba Platón Zubov. Era teniente de un regimiento de la Guardia. La zarina tenía entonces 60 años y después del primer encuentro con Zubov aseguró que había retornado a la vida, imagínense. Dice la crónica que Platón, el chico, tenía una ambición, un cinismo y una inclinación a la intriga que se manifestaron desde que se convirtió en favorito, o sea, no dice nada. Y muy pronto empezó a ejercer influencias. Dice, bueno, ya está, ahora voy a ejercer influencia. E impuso su voluntad sobre temas muy variados, reclamó favores para sí mismo, para sus amiguetes, sus seguidores, lo rodeaba una corte de serviles, ¿no? Todos los días, en la antecámara de Zubov, se llenaba de ministros, generales, aspirantes a cargos, alcahuetes de toda índole. Casi siempre era necesario esperar 5 horas antes de ser recibido. Los funcionarios le hablaban arrodillados y en medio de una nube de polvo que se aplicaba el mismo Zubov en su rostro porque no le gustaba ser morocho. Entonces se blanqueaba el rostro con toda clase de estuques. Bueno, extendido en un sillón con una bata indecente, dice el cronista, con el dedo en la nariz y los ojos distraídamente vueltos hacia el techo. Qué lindo. Zubov no prestaba atención a quienes le hablaban. ¿Cómo no enamorarse de un hombre así? Tenía también un monito que saltaba de un mueble a otro y a veces lo hacía sobre la cabeza de algún visitante. Y para ese visitante era un gran honor que el mono lo distinguiera de ese modo. Catalina, por otra parte, le decía a su amante, a Zubov, el morochito. Acá dice el morenito, pero me parece que es una traducción mucho mejor. Para nosotros el morochito. Y a ella le parecía que estas extravagancias de Zubov eran inocentes y dignas de admiración. Bueno, este amigo Zubov, Platón, cuando Catalina no lo dejaba entrar en su habitación por alguna razón, se ponía a llorar como un niño. Y ella, enternecida, terminaba por recibirlo. Por esos días, Catalina estaba obesa y completamente desdentada. Bueno,
no es que se está desdentado por eesos días. Eran esos días. Ya está. Entre el martes y el jueves Claro. estuvo así. Pero lo dice el cronista para que veamos que realmente había que tener mucho entusiasmo para acometerla de un modo amoroso. Cada vez que tenían comercio carnal con la zarina, el favorito salía con alguna condecoración, con alguna distinción. Bueno, la merecía. Zubov estaba tan condecorado que, según un embajador, parecía un vendedor de cintas y fantasía. Eso que colgaba todas las cosas. Bueno, Con las cucardas puestas. exactamente. Zubov terminó por manejar la política exterior rusa. E incluso alcanzó a desbarrancar al propio Potemkin, de quien hemos hablado. Y entonces Potemkin, para recuperar poder y prestigio, quiso dar una fiesta descomunal para halagar a Catalina, ¿no? Bueno, la hizo la fiesta, asistió toda la nobleza rusa. Muy bien, pero no le sirvió de mucho la fiesta, porque 5 meses después de aquella reunión, Potemkin murió. Habrá dicho, qué fiesta que hice de gusto. Fueron sus últimas palabras. Potemkin era tuerto, acá entre nosotros. Y era tuerto, según me parece, porque había discutido con otro que también había sido amante de Catalina, lo cual, dignidad que era difícil no alcanzar en aquellos tiempos, y que se llamaba Orlov. Y estaban jugando al billar. Y no sé quién de los dos metió la uña, ¿viste? Hizo 2, dijo 3 y anotó 5. Y el otro le dijo, ¿qué? ¿Me estás anotando mal? Se pelearon, no saben por qué. Y Orlov le dio con el taco y le sacó un ojo a Potemkin, que desde entonces quedó tuerto. Y no jugó más al billar, seguramente. Desde que No, al contrario, jugar billar con un ojo, como sabe cualquiera, a veces es mejor. Buscar, lo difícil es no ponerse visco, ¿no? A veces uno tiene... las 3 dimensiones a veces entorpecen la visión del billarista. Y del cine también. En el cine también, especialmente cuando se trata de películas de esas espectaculares donde uno se cae de una montaña rusa. Hablando de montañas rusas, se murió Potemkin. Algunos dijeron incluso que había muerto envenenado por el propio Platón Zubov, pero nunca pudo comprobarse nada. Catalina lo lloró, me refiero a Potemkin, pero por pedido expreso de Platón Zubov no se publicó ningún manifiesto, no se construyó ningún monumento para perpetuar la memoria de Potemkin. La zarina le hizo caso a Platón, es decir, no le hizo ningún homenaje, pero había otro personaje que no hemos nombrado hasta ahora, que era el hijo de Catalina, el gran duque Pablo, el heredero del trono. Y parece que Platón Zubov se complacía en menoscabar al chico a Pablo, al heredero del trono. Hacía bromas pesadas, no tenía en cuenta sus opiniones, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, Pablo, el pibe, guardaba estas afrentas, las anotaba. Muy bien, los homenajes de los obsecuentes siguieron. Para conmemorar un cumpleaños de Zubov, hubo un poeta que compuso una oda en la que comparaba a este muchacho con Aristóteles. Los jóvenes, mejor dicho, las chicas de la corte, ofrecieron una especie de tapiz que ellas mismas bordaron con esta frase: Señor, alegría de la patria, nuestro corazón se enternece y le desea prosperidad. Bueno, no era muy bueno. Pero quiero decir que los alcahuetes seguían trabajando. A principios de noviembre de 1796, Catalina recibió a Zubov para informarse acerca de los asuntos extranjeros. Convocó a sus secretarios y en determinado momento los echó para encerrarse en su baño. Dice, para bañarse, qué sé yo. Al cabo de un rato bastante largo, como la emperatriz no salía, todos se preocuparon. Un lacayo y una doncella, o tal vez un lacayo y una doncella, golpearon la puerta del baño. Ya va.
No, no hubo respuesta. Entonces, con mucho respeto, empujaron la puerta y encontraron a la emperatriz caída sobre la alfombra, el baño alfombrado. Ah, mire usted. Bien, había sufrido un ataque de apoplejía. De inmediato lo llamaron a Zubov y él mandó llamar al médico personal de Catalina. Hubiera sido más fácil llamar directamente al médico personal de Catalina. El doctor la sangró a Catalina. ¿Cómo? Le hizo una sangría. Ah. Es decir, vino, limón. No, Se la dio señor. para ver Eso, si... esto cura todo, Claro, decía el le habrá dicho. Y ordenó esperar. Que un médico ordene esperar... bueno. Y efectivamente, la espera surtió efecto porque murió Catalina. Ahora, muerta Catalina, imagínese cómo se puso Zubov, ¿no? Se imagina cuál podía ser su suerte después de la muerte de la única que lo beneficiaba, en realidad. Pues todo lo demás, sí, mucho bulebú, pero... Y también hacía así con la Así, cabeza. así con la cabeza y me dijo, ya lo ves. ¿Qué? No hace falta ser emperatriz para que se te escapen los monos. Bueno, No, pero claro. para tenerlo, sí, hay que ser... No sé, de todos modos me dio un tango de Julio De Caro que es muy lindo, que se llama El Monito, que fue compuesto evidentemente para recordar a este mono, ¿Sí, será? sí, el mono que alegraba los días de Platón Zubov. Hablaremos entonces de el último amante de Catalina la Grande, Catalina de Rusia. Así que vamos a ubicarnos en San Petersburgo, allá por 1790, era Zarina, justamente Catalina, y se había quedado sin novio. El favorito cesante era Alexander Mamonov, que le había confesado a Catalina por él, pero para mantener su influencia, como han hecho tantos favoritos y tantas favoritas, le presentaba, le conseguía novios nuevos a Catalina y esa eficacia mantenía su influencia política. Bien, Catalina se quedó sola y varias que ya no la querían más y que pretendía casarse con una dama de la corte. Sorprendida ante semejante descaro, Catalina lo dejó hacer y hasta favoreció el casorio dándole un poco de dinero a este hombre. Bueno, se quedó sola Catalina. Saben ustedes que tenía muchos favoritos. Catalina era muy aficionada a los asuntos venéreos, de modo tal que tenía un amante tras otro, en el mejor de los casos. El que le conseguía los amantes era, en esta época, ya siendo Catalina una mujer muy grande, uno de los primeros que tuvo, y el más importante, que era el amigo Potemkin, que ya no sentía por ella mucha atracción, ni ella. Pasiones quisieron imponerle un sustituto, ya que ser amante de la zarina proporcionaba una influencia. Pues estaba todas las noches con la mina, qué sé yo, le decía, che, ¿por qué no pones, no sé, un subsidio para los fulanos? Entonces cada grupo político trataba de que el amante de la emperatriz fuera uno de los suyos, como si fueran partidos políticos, y